Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 10 en esta serie que se llama El final de los tiempos. Y el título de este capítulo es El ángel y el rollo pequeño. Si tú has estado siguiendo esta serie, que lo estamos haciendo semana tras semana, cada domingo que nos reunimos en la iglesia aquí en Calvary, en la avenida Goyoneche 406 en el Cercado, estudiamos versículo por versículo y dejamos grabado la enseñanza para que otras personas lo puedan escuchar. Hasta este momento hemos visto cómo Dios, el plan de Dios, llamémoslo así, está siendo cada vez más difícil de procesar porque el juicio de Dios viene con tanta desgracia, sufrimiento, dolor, desastres naturales que nos quedamos sorprendidos. ¿Y esto qué? No es algo que lo estamos experimentando, es algo que lo estamos imaginando o lo estamos entendiendo en base a lo que dice el texto. Vamos a leer entonces, capítulo 10, dice, entonces vi a otro ángel poderoso, dice Juan, que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. ¿De qué se trata este ángel? ¿De qué se trata este capítulo? Vamos a orar y vamos a estudiar. Señor, te doy gracias en este momento. Pido siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos haga comprender y entender de qué se trata este libro Apocalipsis y que podamos nosotros salir animados, pero a la vez también desafiados porque el tiempo está cerca. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van conectando. Apocalipsis capítulo 10. Esta serie se llama El final de los tiempos y lo que estamos estudiando es el ángel y el rollo pequeño. Ahora, Juan está en la isla de Patmos, es el año 90 al 95. Él recibe esta revelación y en la línea cronológica del libro de Apocalipsis, de los acontecimientos, ¿dónde nos encontramos? Miren, estamos en cielo nuevo y tierra nueva, capítulo 1, donde Cristo le dice, es lo que ves, y luego el mensaje de las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Y vamos al final, donde hay cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, Jesús va a venir por su iglesia, no va a poner sus pies en la tierra y va a llevar a los muertos en Cristo, primeramente, dice Tesalonicenses, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados en este evento que se llama el arrebatamiento. Ahora, vienen 7 años comparando y entendiendo lo que dice las 70 semanas de Daniel, y esto es Apocalipsis 4 al 18. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, y eso lo puedes ver desde Mateo 4 hasta el versículo 26. Y luego viene 1000 años o el milenio, y hay una división. Ahora, cuando empieza después del arrebatamiento, el capítulo 4, aparecen los sellos, aparecen 4 caballos, son 7 sellos que se han abierto, eso ya lo hemos visto, y a media semana aparece el objeto que causa sacrílego, ¿no? En el templo, que causa profanación, y luego aparecen 7 trompetas. Después de las 7 trompetas aparecerán 7 copas de la ira, y cuando termine esto va a ser el gran evento, la segunda venida del Señor, donde Cristo regresa ya no es por, sino con su iglesia y pone sus pies en el monte de los olivos. Esto es el capítulo 19. Luego tenemos capítulo 20, 21 y 22. Ahora, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Los primeros 3 años y medio, Israel es protegido. Y luego, cuando se da cuenta que dieron la bienvenida al falso Mesías, Israel va a ser perseguido, especialmente los 144,000, pero ellos van a tener el sello de Dios. Ahora lo estoy marcando dónde nos hemos quedado, porque se han tocado 4 trompetas, falta la quinta, la sexta y la séptima, y hoy día vamos a ver, 5 trompetas,
Y mientras tanto, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia está en el tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y Romanos 14, 10. Y después entrarán a lo que se llama las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, 7 al 9 y 2 Corintios 11, 2. ¿Ok? Entonces, eso es una referencia en base a los acontecimientos. Pero ¿cómo podríamos armarlo de forma cronológica, los capítulos 4 en adelante? Voy a ponerlo, arrebatamiento, capítulo 4. Después sigue el capítulo 5 y miren que viene el capítulo 7, versículo 1 al 8. Y luego viene este momento de la tribulación, capítulo 6, capítulo 11, del 1 al 14, que vamos a estudiar la próxima semana. Sucede ahí. Estamos hablando ahora de forma cronológica. Recuerda que no está escrito de forma cronológica este libro. Ahora, después, 3 años y medio, la abominación desoladora, que es justamente Apocalipsis 8, del 1 al 5, capítulo 10, que vamos a estudiar ahora, que hay un interludio, capítulo 11, versículos 6 al 17, miren que está partido ese capítulo 11, y luego viene el capítulo 13. La gran tribulación, capítulo 8, versículo 6 al capítulo 9, versículo 20, capítulo 11, versículo 15 al 19, y capítulo 15 y capítulo 16. En medio de eso sucede el capítulo 7, versículo 9 al 17, y el capítulo 11 del versículo 14, del 1 al 13, la caída de Babilonia, capítulo 17 y 18, la Babilonia religiosa y comercial, y luego vamos a ver que las bodas del Cordero suceden, como les mencioné en el cuadro anterior, capítulo 19 del 1 al 10, y luego viene la segunda venida de Cristo, capítulo 19 del versículo 11 al 21. Recuerda que el capítulo 12, por eso está aparte, del versículo 1 al 5, es una referencia al nacimiento de Cristo y el Mesías. Va a hablar el Apocalipsis de un evento pasado, ya no es tanto del futuro, y eso es importante por eso verlo, y no está dentro de este cuadro, por eso lo he puesto aparte. Luego viene el milenio, capítulo 20, versículo 1 al 10, y al final el juicio del trono blanco, capítulo 20, versículo 11 al 15, y viene la Nueva Jerusalén, capítulo 21 al capítulo 22, versículo 1 al 4. ¿Ok? Entonces, estas son los dos cuadros que nos ayudan a entender, uno, los acontecimientos, conforme a los capítulos vemos, pero también he hecho un cuadro en el cual tratamos de ordenar de forma cronológica los capítulos. Recuerden que la Biblia en los originales no tiene capítulos, no tiene versículos. Fueron puestos por la Vulgata Latina, bueno, anteriormente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego Erasmo, que empezó la Biblia del oso, que se llamaba, empezó a usarlo, lo dejaron así, y las demás ya interpretaciones o traducciones, ya sea el inglés, el alemán y el español, empezaron a ponerlo capítulos y versículos para ayudar a entender al lector. Pero nosotros ahora tratamos de organizar conforme a los acontecimientos, y ahora este capítulo 10 y el capítulo 11 tiene otros detalles, y que lo voy a poner ahora también como parte de la introducción. Primero, que hemos visto el primer interludio en el capítulo 7, recuerdan, que vino entre el sello 6 y 7, pero ahora esta sección y la siguiente, que sería capítulo 11 del 1 al 14, son como un interludio entre la sexta trompeta y la séptima, porque ya se tocó la quinta, ¿no? Que salieron estas langostas, ¿recuerdan? Así que hasta el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. También vamos a decir en la introducción que no hay intermedio entre las copas 6 y 7 del capítulo 16, pero antes de ellos sí lo hay, ¿sabían? Capítulo 12 a 14, eso lo vamos a ver más adelante. Y esta visión del capítulo 10 del 1 al 11 incorpora diversas imágenes de Ezequiel, capítulo 1 hasta el capítulo 3 y Daniel capítulo 9. Así que el bosquejo es Juan ve un ángel poderoso del versículo 1 al 7 y del versículo 8 hasta el versículo 11 es que Juan recibe el rollo del ángel. Así que a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo, y como acabo de mencionar dentro de la introducción, y este es el bosquejo que vamos a estudiar, la escritura apocalíptica no solamente es Apocalipsis, está en el Antiguo Testamento y está en los Evangelios.
está en Tesalonicenses. O sea, Mateo 24, Marcos 14 o 13, Lucas también, todos lo tienen. ¿Esto qué significa? Está hablando de lo que se conoce como la escatología. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esta escritura apocalíptica. Si es primera vez que estás viendo este estudio, yo he hecho toda una descripción en el capítulo 1 y la introducción describiendo sobre todo las características de la escritura apocalíptica. O sea, vamos a ver ángeles de diversas formas, vamos a ver seres que parecen o que son animales que hablan o que tienen cuernos o que tienen 7 ojos o que tienen muchos ojos o que salen, es una mezcla como en el capítulo anterior, como caballos pero con cabeza de león, ¿no? Y que tienen un tipo de cola de serpiente y langostas que tienen cabello de mujer, pero tienen una cola de escorpión. O sea, esta es la escritura apocalíptica que no siempre necesitas y necesitamos interpretarlo de forma literal. Hay mucha alegoría, hay mucha metáfora, por eso es importante estudiarlo así. En relación ahora a Ezequiel y a Daniel capítulo 9, que lo puedes leer si quieres profundizar en tu estudio. Así que ahora vamos a empezar la primera parte de este párrafo del 1 al 4, donde Juan ve un ángel poderoso, grande y con un rollo en la mano. Dice el texto, entonces vi, dice el texto, a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su cara, dice el texto, su cara brillaba como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. Así que este primer versículo, si tú has hecho conmigo el capítulo 1, recordarás que parece la misma descripción de Jesús, que su cara brilla, resplandece, ve desde el cielo, ve con las nubes, ve que los pies también tienen así como columna de fuego o bronce, ¿se acuerdan? Su cara brillaba como el sol, cabello blanco, una ropa blanca. Y cuando miramos este primer versículo y esta descripción, ha llevado a que muchos comentaristas digan, este es Jesús. Pero se trata de Jesús y miramos, y encima viene con un arco iris, ¿no? Y no es la primera vez que aparece el arco iris. En el trono de Dios, en el capítulo 4, ya se ve este tipo de arco iris con piedras preciosas, jaspe, y etc. Y en Apocalipsis 1, versículo 12 al 16, como les comentaba, es la descripción, ¿no? Pero la diferencia es que está con 7 estrellas en la mano, 7 candelabros rodeándolo. ¿Es o no es? ¿Quién es ese ángel? Vamos a ver. Primero, en Apocalipsis, Cristo nunca se identifica con un ángel, para entender y para empezar. Segundo, hay otros ángeles poderosos en Apocalipsis 5:2 y Apocalipsis 18:21. Tercero, en el versículo 6 vas a ver que este ángel jura por Dios. No podría ser Jesús si jura por Dios. Y cuarto, en Daniel 9, que se lo dije, vayan a Daniel 9, hay un ángel que es representado con las mismas características. Ahora, también los rabinos, quinto, en el Talmud, describen un ángel llamado Sandefón, cuyo enorme tamaño equivalía a la distancia de 800 kilómetros, mucho más alto que los otros ángeles. Esa es escritura no bíblica, porque está en Hágiga 13b, que son las partes del Talmud. Por lo tanto, por lo que vemos y las evidencias encontradas dentro del texto, porque una norma de interpretación o de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, decimos, no es Jesús, es otro ángel. Ahora, versículo 2. En la mano tenía un rollo. Ojo, la palabra para rollo en el griego es libro. Tenía un rollo pequeño, dice, que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Un rollo en la mano, un libro, un pie derecho, un pie izquierdo, un ángel. Si tú estás viendo este estudio, mira, podría ser un ángel enorme, grande, ¿no? Y algunas personas dicen, pero ¿qué tan grande sería? Mira, no escribe, pero obviamente dice que está como tocando. Vamos a ver que va a tocar el cielo, el mar, la tierra. Y sabes, son los elementos de la naturaleza, o básicamente los elementos que nosotros conocemos que afectan la naturaleza, para decir que este ángel
tiene poder, que este ángel está controlando el cielo, el mar y la tierra, y tiene un propósito, porque y aparte viene con un libro. Ahora, ¿qué es esto? Dice, en la mano tiene un rollo pequeño que había sido abierto. Ya hemos visto anteriormente que hay un libro en el capítulo 5, en el que aparece en el capítulo 5, que ya fue abierto. Obviamente el mensaje hablaba de lo que venía, pero se utilizan dos palabras griegas distintas. ¿Sabías? En el capítulo 5, versículo 1, la palabra griega es biblión, de lo cual procede la palabra Biblia, pues no, lo que nosotros tenemos libro. Pero aquí en el capítulo 10, versículo 2, se menciona la palabra biblioridión. Por eso dice que es un rollo pequeño. ¿Okay? Es un rollo pequeño. No es un libro, o mejor dicho, es un libro más que un librito, un biblión. Entonces, es totalmente diferente y no es el que hemos visto en el capítulo 5. Este ángel viene como un libro, un rollo grande. No sé si la IA, la inteligencia artificial, nos ayuda con las imágenes. Versículo 3. Y dio un fuerte grito, como el rugido de un león, y cuando gritó, los 7 truenos respondieron, ¿no? O sea, ¿qué significa un grito como el rugido de un león si tú has estado cerca de un león? La palabra o el término en el griego rugir es mukaoma, mukaomai, ¿no? ¿Y qué significa mukaomai? Que ruge, que grita. Más que eso, está hablando del sonido de su presencia, más que desesperación, de ataque. Es como cuando el león, no sé si tú has estado en un zoológico, bueno, o has visto unas películas esas de la selva, para reafirmar su presencia, su poder, su señorío, ruge nada más, ¿no? No está gritando de desesperación, no está gritando en son de ataque, simplemente en cuestión de presencia. Y esa es la palabra que quiere decir sobre el ángel. Pero ¿qué más vamos a ver en este versículo? Mira, es interesante que cuando habla de los 7 truenos respondieron. ¿Qué truenos? ¿A qué se refiere todo esto? Mira, yo digo, puede ser una alusión a los 7 voces de Dios que está en el Salmos 29, 3, 9, que no lo vamos a leer. Yo te recomiendo que lo leas. Segundo, que es un paralelo con los 7 sellos y las 7 trompetas que anuncian los ciclos del juicio de Dios sobre los incrédulos, que está en el capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 9, y capítulo 16, versículo 18 de Apocalipsis, que son y tienen propósitos redentores. Tercero, estos 7 truenos pueden ser que es un sonido proveniente del trono divino. Recuerden que hemos visto ya en el capítulo 4, versículo 5, truenos y relámpagos. Y también puede relacionarse con los 7 espíritus de Dios que hemos visto en el capítulo 1 y el capítulo 4, ¿no? Capítulo 5 y sobre todo en Isaías 21, 22, ¿no? Sea cual sea, antes de avanzar, esto es interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver el versículo 4. El versículo 4 nos dice, cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir. O sea, hablaron los truenos, por eso les digo, esta es escritura apocalíptica. Los truenos no hablan, bueno, pero dice, cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto, sella, en otras palabras, guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. ¿Qué significa esto? Guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. ¿Qué es lo secreto? Miren, hay varios textos donde alguien recibe una revelación que no puede ser divulgada. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 8, versículo 26 y Daniel 12, 4 al 9, el ángel le dice, sella, no le digas a nada la visión, o sea, lo que te dije. A Pablo, en 2 Corintios 12, 4, dice, mira, fui llevado al tercer día, pero me han dicho cosas descriptibles, no puedo hablar, no puedo decir. Pero más adelante, Juan, en el capítulo 22, versículo 10, dice que las palabras de esta profecía no deben ser selladas. ¿Qué es? ¿Qué es que lo que dice guarda en secreto lo que estos 7 truenos dijeron y no lo escribas? Hay algo interesante que tenemos que entender y, hermanos, ¿no? Esos truenos que hablan. Dios en muchas ocasiones dice, aquí un misterio, aquí.
Pero en muchas ocasiones dice, guarda el secreto. Y miren que vamos a ver, esto es muy interesante. ¿Sabes qué, hermanos? La revelado de forma especial está en la Biblia. Y es suficiente para salvar y santificar, pero lo no revelado no es para especular. ¿Ok? Hay cosas, hay misterios, hay detalles que nos ha dicho el Señor. Y vamos a ver, yo te voy a mostrar más adelante donde hay, mira, hay aquí un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es el misterio, Pablo? O sea, ¿qué es lo que sabes? No todos vamos a morir. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transformados. O sea, él lo da a conocer el misterio. Hay otro misterio, ¿cuál? Mira, Israel, la iglesia, ahora se juntan, se unen. El misterio que Cristo tenía de salvar a los gentiles a través de su sacrificio en la cruz. O sea, hay secretos, hay misterios que han sido revelados, que están en la Biblia, que están en la palabra de Dios. No necesitamos un profeta X para que nos diga. Pero hay situaciones donde dice, no lo digas, cállate. Y esta es una de ellas. Entonces, si Dios está diciendo, no lo está en secreto, es interesante para mí que hoy día muchos maestros o intérpretes de la Biblia tratan de descubrir cuál es este mensaje. Hay un librito ahí, capítulo 5 que hemos visto, dije, no lo digas, pero ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Será dicen, el título de propiedad en la tierra? ¿Será el Antiguo Testamento? O sea, miren, hermanos, no es para especular aquello que no ha sido revelado. Simplemente, todo lo que está revelado es suficiente. El Evangelio de Juan cuando termina, miren, es curioso que yo también hemos hecho el estudio de Juan, pero Juan dice, y él les ha escrito lo que es suficiente de todos los milagros de Jesús. Y Juan ni siquiera lo llama milagros, lo llama señales. Y dice, si escribiríamos lo que hizo Jesús, mira, no cabría en los libros de la tierra, o sea, es bastante. Pero los que yo he escrito son suficientes para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios y vino a este mundo para morir en tu lugar y darte vida eterna y darte salvación y encontrar perdón y reconciliarte con Él y puedas vivir con Él. O sea, eso es suficiente. ¿Y sabes cuántos milagros, que los llamaba señales, escribe Juan en su Evangelio? 7. 7 son suficientes. Si es de esos 7 tú no crees, bueno, puedes especular, puedes decir, oye, algunas personas dicen, si tú me traes a Dios acá, yo voy a creer en ti, pero Dios está en todas partes. Dios hace 2000 años ya se presentó, se llama Jesucristo, murió en la cruz, es un hombre histórico y lo corrobora la ciencia, lo corrobora la historia. O sea, ya si no crees, hermano, quédate con esa duda, pero no especules. O sea, no hagas algo de que la Biblia misma nos dice, a Juan se le dijo, no lo hagas. Así que lo revelado de forma especial, recuerda, está en la Biblia y es suficiente para salvar y santificar. Pero lo no revelado, hermanos, no es para especular. Versículos 5 al 7. Juan ve un ángel poderoso y ahora escucha un mensaje, ¿no? Esa es la segunda parte de esta primera parte. No sé. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. O sea, el pie, en el mar, en la tierra, ahora el cielo. Algo así, ¿no? Como esto, dándonos con las imágenes. ¿Y qué es eso? ¿Por qué levantó la mano derecha? Es un gesto utilizado para tomar juramento desde el libro de Génesis 14:22, Éxodo 6:8, Números 14:30, Deuteronomio 32:40, Ezequiel 20:15 y 28 y Daniel 12:7. Siempre fue para tomar juramento. Hasta el día de hoy lo hacen en el Congreso y en muchos otros lugares de la política o de las autoridades para jurar, ¿no? ¿Qué pasó? Versículo 6. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. Y el ángel dijo, ya no habrá más demora. O sea, Juan, ya no habrá más demora. ¿Qué? Sí. 7. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso, miren hermanos, misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá, y lo he remarcado, tal como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea, ¿qué?
Este ángel dice, todavía falta tocar la sexta y luego falta tocar la séptima, pero cuando toque la séptima trompeta, porque estamos en un interludio, es como decir en pausa, en paréntesis, ¿no? De la quinta a la sexta y la séptima que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Y qué va a suceder? Cuando se toque la séptima se va a cumplir. Y ese es el misterioso plan de Dios. Este no es el plan demonio, como dicen, ¿no? O la pandemia, el plan demonio. ¿Sabes qué? Este Satanás está haciendo de las suyas. No, esto es el plan de Dios. Todo lo que está sucediendo está en el plan soberano de Dios, aunque a muchas personas les cuesta entender ese punto, ¿no? Porque su teología es que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo. Bueno, esa teología no lo respalda la Biblia. Pero miren, ¿qué quiere decir esto? El misterioso plan de Dios se cumplirá. Hermanos, en la Biblia, la palabra misterioso, podríamos decir, la conversión definitiva de los judíos es llamada un misterio. Es decir, en Romanos 11:25 dice Pablo, mira, hay un misterio. O sea, los judíos, hablando ahora de los 144,000, o sea, ya van a tener una parte muy importante. Todavía no han sido desechados los judíos, aunque hasta el día de hoy no creen que Jesucristo es el Mesías, están esperando un falso Mesías, pero es un llamado, es un misterio. Ellos un día lo sabrán, nosotros lo sabemos. El propósito de Dios, segundo, para la iglesia es llamado un misterio. En Efesios 3, del 3 al 11, lo puedes revisar estos textos. Tercero, el traer la plenitud de los gentiles es llamado un misterio en Romanos 11:25, es decir, los gentiles van a ser salvos porque antes no somos pueblo de Dios. Ahora, cuarto, la presencia viva de Jesús en el creyente, porque antes no sucedía eso, es llamado un secreto de Dios y un misterioso plan. Puedes leerlo en Colosenses 1:27 y capítulo 2, versículo 3. Quinto, el misterioso evangelio, o mejor dicho, el mismo evangelio, es llamado un misterioso plan acerca de Cristo. Colosenses 4:3. Ahora, hay muchos donde son llamados un misterio, como le digo, pero en este contexto, ¿qué sería el misterioso plan de Dios? ¿Se cumplirá? Primero, el misterio de Dios probablemente se refiere al desarrollo de la resolución de todas las cosas. ¿Qué es esto? La culminación de su plan, desde Génesis y hasta la eternidad que vamos a ver con los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Y qué más? El establecimiento de su reino literal, porque los judíos siguen esperando o pensaban que el Mesías va a instituir el reino literal, aunque ya tenemos un reino espiritual. O sea, va a ser literal, no espiritual. ¿Y qué más? El fin de la rebelión de los ángeles y los humanos. O sea, en ese contexto lo miramos así. Esto es el plan, el misterioso plan de Dios se va a cumplir. ¿Qué significa? La rebelión de los ángeles, hablando de Lucifer y todos los demonios, la rebelión humana desde Génesis hasta ese momento que va a haber gente que viendo los desastres ni siquiera se van a arrepentir. ¿Qué más? Que va a llegar la trompeta, las copas de la ira, con la culminación del juicio de Dios, que va a venir Cristo por segunda vez, que va a instituir un reino milenial, 1000 años, y que todo eso tiene un plan. ¿Cuándo? Como hemos visto, te mostré en el cuadro, va a haber un momento donde va a descender la nueva Jerusalén. ¿Y qué más? Va a ser el juicio del gran trono blanco donde todos los seres humanos que rechazaron a Cristo como su Salvador serán destinados al lago de fuego. O sea, ese es el plan. Y más dentro del contexto se está hablando. Por eso digo, en la Biblia hay muchas cosas que dicen misterio, misterioso plan, ya les he mostrado. Pero entendamos el contexto y apeguémonos a lo que estamos estudiando dentro de lo que es la palabra. Ahora, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, nos da una advertencia desde mucho antes. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Lo voy a volver a leer. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios siempre ha tenido secretos, misterioso
plan, misterios, ¿no? De eso, bueno, al Señor le corresponde. Pero desde Deuteronomio y hasta el día de hoy, o sea, de lo que Dios ha decidido revelarnos, ojo, y te estoy hablando de la revelación especial. Romanos 1 habla de la revelación general. Dos cosas, revelación general, revelación especial. ¿Y qué significa la revelación general? Es que Dios se revela a través de su creación. Por eso dice Pablo en Romanos 1, 18 y 19, dice, mira, las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder, su eternidad, lo que nosotros no vemos, pero se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Cómo qué? El sol, la luna, la tierra, los animales, los seres humanos, el ADN, el átomo, etcétera, etcétera. ¿Quién los creó? Aunque hay científicos que han tratado de decir, es que todo esto vino de la nada. ¿Y qué es la nada? Y empiezan a explicar la nada y darle una identidad a la nada. Cuando todos los científicos, aún ateos, dicen, hay algo que lo... ¿Y por qué de la nada así se formó? Porque hay algo que lo detonó. ¿Y quién es ese algo? O alguien, al final es Dios. Y se hace claramente visible. Pero la revelación especial está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, su voluntad, su plan, todo lo que Él hace, cómo se relaciona con el hombre, su carta de amor, su guía, no sé cómo podamos llamarlo, ¿no? Su guía de instrucciones. Todo está en la Biblia. Y Deuteronomio dice, tú tienes que hacerlo. Y Dios te va a dar cuenta, ¿sabes de qué? Todo lo que se nos ha revelado a nosotros, somos responsables. Así que no hay excusa para el hombre que no haya escuchado la palabra. Y no solamente nos pasó a nosotros. Mire, te voy a leer un texto que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9. Jesús está en el monte Tabor, ha pasado 40 días después de haber sido resucitado. Y en el versículo 6 dice lo siguiente. Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. ¿Qué le preguntaron? Señor, 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 ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Versículo 7. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Otra vez lo voy a leer el versículo 7. Él les contestó porque estaban curiosos. Ya, ahora vas a instituir tu reino, ahora vas a hacer esto, vas a venir. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes, dice, no les corresponde. Lo mismo de Deuteronomio. Y el versículo 8, miren, seguido, recuerden que les dije, no había versículos ni capítulos, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. O sea, hasta los discípulos tenían curiosidad porque Él les dijo, mira, no va a quedar piedra sobre piedra. Mateo 24, si lees, ¿no? Mira, esto es la nación contra nación, guerra, rumores. Dos serán caminando, uno será tomado, otro será llevado. Ellos tenían esto en su cabeza. Jesús ya había resucitado, Jesús ya tenía un cuerpo diferente, Jesús ya había vencido la muerte y los discípulos, ya va a suceder, ya. Dice, a ti no te toca. Así que si hay alguien que ponga fechas, por favor tengan cuidado. No escuchen esos mensajes donde hay fechas, es decir, en muchos, ¿no? Hasta la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el gran chasco. En 1800 tanto, no. En 1914, no. En 1948, no. En el 2015, el 2017, en 1999, o sea, no nos corresponde. Y Jesús le dice, mira, a ustedes no les corresponde, solo les corresponde al Padre, pero hay una labor. Lo mismo que dijo Deuteronomio, tú vas a ser responsable de la revelación y este es tu trabajo, que tú vas a ser embestido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y tienes una labor, cumplir la misión de Dios, ser testigo en tu ciudad, en tu departamento, en tu país, en otro continente. O sea, esa es tu labor, hermanos. Y concentrémonos en eso. O sea, miren, Apocalipsis y el juicio futuro es una revelación del plan de Dios que se cumplirá de acuerdo a su soberano poder y voluntad. Así que eso tenemos que proclamar y recordar siempre. Segunda parte, Juan recibe el rollo del ángel y al recibir una orden del cielo. Versículo 8 al 9.
Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Y él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Una imagen que podría ayudarnos a entender cuán pequeñito el ángel grande. Y tómalo y cómelo. O sea, este rollo es una alusión a Ezequiel 2:8 al 13 al 14 o Jeremías 15:16 al 18, al 17. Y simboliza el estar comisionado para predicar el mensaje de Dios representado en el librito, cuyo contenido, hermanos, es seguridad para los creyentes. Pero ¿qué dice Ezequiel 3 del 1 al 13? Dice, miren, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego, ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Y al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. O sea, ¿qué está pasando acá? Esto es interesante, ¿no? Porque en Ezequiel le dice, se lo da básicamente a la boca, toma. Pero acá es, mira, hay una orden, le dice, ve y pídele. Y él te lo va a dar. O sea, no es como, no agarró y dijo, agarra la boca y te voy a poner el rollo. Es interesante este texto porque miren, hermanos, será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Miel, y hablando del rollo, recuerden que Salmos 19:10 al 11 y Salmos 119:103 dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel, pero también dice que es amargo. Y esto habla del juicio de los incrédulos a la amargura, que también la palabra de Dios será amargo por el juicio que va a traer. O sea, este rollo no es lo mismo que abrió Jesús en el capítulo 100, más bien se refiere al mensaje del ángel poderoso del 7 al 11. Hermanos, algunos son invitados a saborear lo dulce que es la palabra de Dios y otros a saborear el amargo sabor del juicio de Dios. Porque Juan es invitado. En Ezequiel es que lo agarra. Es invitado a saborear. Mira, agarra, pero cuando lo pruebes va a ser dulce como la miel, pero cuando esté en tu estómago va a ser amargo. Esta siempre ha sido la característica de la palabra de Dios. Es igual, cuando yo enseño la Biblia o los mensajes que doy, a veces por el video o en la iglesia, la persona que realmente disfruta la palabra es como miel. Si quiero más, si quiero conocer más, y tienen un interés increíble, ¿no? Me dicen, y hasta felicitan, dicen, pastor, me encantó su estudio, me escriben por el YouTube o mandan mensajes o al final de la enseñanza. Pero vienen personas a la iglesia o escuchan otras personas que dicen, oye, este no sabe nada, y insultan o están enojados, ¿quién me ha contado mi vida? Porque tiene ese efecto, miel para el que quiere escuchar y los que son invitados a ser salvos, pero amargo para aquellos que hoy están invitados. Y algunos dirán, pero esto, estás hablando de invitación, no que la gracia irresistible o resistible. Mira, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Tenemos que nosotros responder en fe a la invitación de la salvación, a la fe que el Señor nos pone, porque esto es así, hermanos. Nosotros también respondemos a la invitación que nos hace el Señor en fe. Y la fe no procede de nosotros. Entonces, ¿cómo es? Es por eso justamente somos invitados. Somos invitados. Y Juan fue así. Pero fue dulce como la miel y amargo. Ahora, mire lo que sucedió el versículo 10, la segunda parte, al 11, y ya terminamos. Juan recibe el rollo del ángel y se lo come. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca. Pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Si tú tienes experiencia con la miel, hermano, la miel es dulce, recontra dulce. Pero Juan tiene que comer el rollo. Y este rollo empieza a digerirse y se vuelve amargo en el vientre de Juan. Ahora, 11. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Ahora, esto es curioso, ¿no? Por eso es el interludio. Y algunos dirán, pero si Juan está en el cielo, ¿cómo es que regresa abajo? Porque estamos hablando en orden escatológico, pero también esto lo tenemos que tomar de forma literal. ¿En qué sentido? Juan está en la isla. Juan está privado de su libertad. Juan es anciano. Ya se le comisionó en la gran comisión llamado, está en los 4 evangelios, y él fue a predicar, pero ahora está anciano, no tiene las mismas fuerzas, no tiene la libertad, y menos, hermanos, quizás en este momento no tiene los recursos. Pero entonces, ¿cómo se cumple esto que tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos? Pues la mejor forma de interpretar y entender esto es que esa profecía es la revelación del Apocalipsis. Y en lugar de ir a pie, lo escribió, lo dejó, y eso es lo que nosotros estamos estudiando. Vamos a terminar con 3 conclusiones, creo, ¿no? Primero, lo que hemos visto el día de hoy, Dios ha revelado de forma especial en la Biblia su voluntad y sus planes para el futuro. Planes que son para salvar y santificar, hermano. Entiéndalo. Planes para salvar y santificar, mas no para especular. Lo que hemos visto en este estudio número 2, nuestro deber no es adivinar ni profetizar fechas de la venida del Señor. Nuestro deber es ser embestidos por el poder del Espíritu Santo y ser testigos hasta los lugares más lejanos de la tierra, a cumplir la misión de Dios, hermanos. Y número 3, la palabra de Dios es dulce para el que se salva y amarga para el que recibe el juicio de la condenación eterna. O sea, si tú estás escuchando esta enseñanza y te interesa, es dulce. Personas que van a escuchar y dicen, oh, ¿qué hablas? Y entonces se enojan. Bueno, porque la palabra es como la miel en el paladar de aquel que lo recibe, que ha sido invitado, que es salvo, que quiere conocer más del Señor. Bueno, terminamos dándole gracias y en lugar de enfocarnos a veces en especular fechas, preocupémonos en ser llenos del Espíritu Santo, en predicar el Evangelio a tus vecinos, amigos, familiares. Cada necesidad es tu campo de misión. Enfoquémonos en ser una iglesia que cumple la misión de Dios de forma local y de forma global. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este día. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que ese plan soberano tuyo se llevará a cabo y nosotros no tenemos interferencia ni tenemos ahora que hacer algo más porque está dentro de tu plan. Tú tienes el control. Nuestro deber es ser llenos de tu Santo Espíritu, es predicar el Evangelio, es hacer discípulos, es cumplir la gran comisión de forma local, de forma global, cumplir tu misión, Señor. Ayúdanos a entender esto siempre y sobre todo a poder cada día, cada semana, predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, esto. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, terminamos y no te olvides, la próxima semana comenzamos el otro capítulo. Si el mensaje ha sido de bendición, dale un like, comparte con tus amigos. ¿Y qué piensas de este ángel? ¿Qué te parece? ¿Cuál de estas características del ángel te llama más la atención? ¿No? Si es grande o el librito. ¿O qué piensas también acerca de lo que te comenté, de la actitud de los discípulos respecto al final de los tiempos? Compártelo y nos vemos en el próximo estudio.